Bueno, buenos días. Hoy vamos a entrevistar a José Luis Milesi. Él es contador público y profesor titular ordinario de la Cátedra de Administración Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Litoral. Es especialista en tributación, es director de la Administración Provincial de Impuestos y asesor de empresas. Desde Nuxeo, nuestra intención como empresa que brinda soluciones a las pequeñas y medianas empresas es acercar la opinión de quienes están trabajando junto con las pymes en el asesoramiento, en todo lo que se refiere a la estructura, apunta especialmente al corazón o a la sangre de la empresa, que es su cuestión financiera. Entonces, bueno, le damos la palabra a José Luis, buenos días, te agradecemos mucho este espacio. Bueno, buen día a todos, espero ser útil a los requerimientos de ustedes, ¿no? Con mis conocimientos. Para comenzar un poco, queríamos saber cuál era tu visión de cómo veías a las pymes argentinas desde la óptica especialmente financiera. Bueno, las pymes argentinas, bueno, primero, las pymes argentinas que hoy están vivas son los sobrevivientes yo me acuerdo desde el 73 para acá, de muchísimos años donde el ambiente de negocio no fue de lo mejor. Yo muchas veces recuerdo, estaba el otro día con alguien que tiene mi edad, yo tengo 63 años, que maneja una pyme, que originaron los padres, unos ingenieros químicos de la década del 40, fines de la década del 40, principios de la década del 50, donde se generó todo un fenómeno de creación de empresas. Yo estoy en Santa Fe, esta zona productiva del centro, digamos, de Santa Fe, centro-sur de Santa Fe, de Rosario, Rafaela, Reconquista, al norte, son ahí las empresas tienen unos años más que yo, es decir, fueron creadas por nuestros padres, son pymes que, bueno, han pasado siempre dificultades. Nosotros no tenemos un ambiente proclive a los negocios y sobre todo no tenemos algo que es la certidumbre, que es lo más importante que tiene. Yo digo siempre, uno se mueve en un contexto malo, y cierto, y se mueve mucho mejor que en un contexto regular e incierto. Así que estamos adentro del país. Esos detalles que pasa en la PYME nos han dado un perfil muy interesante. Primero que la PYME acogió el Mercosur, está muy conectada con Paraguay. Es difícil que uno vaya a Paraguay en algún emprendimiento agropecuario y industrial agropecuario, más que no haya un argentino detrás, alguno con las experiencias de aquí o en Uruguay, y el vínculo con Brasil, que es un vínculo cada vez más relevante. Las pymes son empresas, es la organización de los factores de la producción para que, organizado por un empresario, valgan más que sueldo. Y la pucha si valen más que sueldo. Hay gente yo recuerdo siempre alguna vez que ciudades pyme tenían el máximo patentamiento de Mercedes-Benz. Uno era Tandil y otra era Rafaela, en Santa Fe. ¿Por qué? Porque son ricos, son pymes, pero son tipos que hacen buenos negocios, son tipos inteligentes, son tipos capaces. Bueno, en la Argentina, en ese ambiente no propicio, por ejemplo, el ambiente de ahora, el ambiente de hoy, basta mirar algunos datos. Por ejemplo, de todos los fondos prestables de los bancos, el 60% están prestados al Estado y el 40% al sector privado. Y adentro del sector privado están las pymes. Bueno, no hay nada, qué sé yo, es un dato. Bueno, te voy a decir que en Brasil es 90-10 a las pymes, al sector privado. En Chile, 93-7 al sector privado. Bueno, eso significa que las pymes argentinas no tienen en el financiamiento bancario un factor de multiplicación claro y eficiente como las otras. Y en ese aspecto te quería hacer dos preguntas, José Luis. Hablaste bastante del Mercosur y de los otros países, y cómo estás viendo a las pymes en cuanto a las exportaciones, en cuanto a su trabajo de comercio exterior. Y la segunda, que está un poco ligada, es ¿qué otros instrumentos tienen las pymes para financiarse cuando tienen oportunidades como, por ejemplo, exportar, ¿no?
Claro, respecto de las pymes en el comercio exterior, están trabajando como se puede dentro de un marco de restricciones. El comercio exterior necesita de importaciones y exportaciones. Yo conozco pymes que importan determinadas cuestiones para terminar productos acá, que están con dificultades, tienen que hacer una serie de tramitaciones, esperando para la liquidación. Que nosotros no estemos en el mercado, en el mercado financiero internacional, genera complicaciones, porque nos piden las importaciones que la paguemos antes de pedirla. Cuando tenemos la idea hay que, bueno, ese tipo de dificultades lo sufren todas las empresas, lo sufren las pymes y lo van solucionando. ¿Y en cuanto al financiamiento? En cuanto al financiamiento, yo tengo la siguiente composición de lugar en base a mi experiencia. Estamos viviendo en un esquema de muchas regulaciones. Y entonces yo he visto que la pyme tiene que estar bien informada para financiamiento, que por ahí, no sé, para un hombre viejo como yo, el otro día había un préstamo de 15 millones de pesos a una pyme que le viene muy bien para el capital de trabajo, aunque en realidad argumentó una obra o algo por el estilo para que se lo den, que ese es otro tema, y el crédito venía con una bonificación de tasa porque la pyme era propiedad o gerenciada por mujeres. Entonces hay una línea de crédito del Banco Nación que facilita eso. Bueno, hay que estar atento a eso. Hay infinidad porque son muchas, aunque la cuantía de esquemas financieros con tasas subsidiadas que te requieren información. Si vos tenés que saber dónde regalan cosas para ir y buscar los regalos. Eso requiere que, a mí me sorprende, pero requiere que hoy el que maneja la finanza de la pyme tenga una gran información. Información que además no le llega como llegaba en épocas más normales. Voy a hablar de la década del 70, la del 80, que le llega a través de los bancos. Es decir, los bancos te venían a ofrecer. Ahora hay que estar bien informado en eso. El sistema bancario nos financia poco. Promueven el descubierto, que es el más costoso de los financiamientos. Al banco por ahí no le interesa mucho que esté autorizado o no autorizado, porque el no autorizado te lo cobra más caro. Bueno, ese es un detalle que he visto cuando reviso costos, por ejemplo. ¿Por qué acá tenemos una y porque nos hemos excedido, pero ¿y cómo no renovaron el margen? Y porque al banco tampoco le interesa. Sabe que sos solvente. Los que han quedado como deudores del sistema financiero argentino son en mayoría pymes solventes. ¿Y algún otro instrumento, como no sé, te mencionaría la factura de crédito, por decirte uno, algún otro instrumento que no fueran los créditos bancarios? Hoy en día, la pyme, en términos, termino el tema de créditos bancarios. De créditos bancarios tiene los adelantos en cuenta corriente, tiene operaciones de descuento de documentos, a veces tiene operaciones de descuento de factura, y tiene las vías tradicionales. Para algo más grande tiene que estar informado de dónde reparten créditos que tienen algún tipo de subsidio y demás. La pyme usa mucho un sistema que no es informal, que es formal, que es el sistema de las mutuales. Yo he notado en muchos casos que hay cuentas en mutuales, cuentas activas, digamos, saldos que las pymes retienen mutuales y préstamos que retienen mutuales en empresas de quizás menor envergadura o contacto bancario. Vos imaginate una cosa, nosotros tenemos el 60% de los créditos prestados al sector público, porque el sector público no puede ir al mercado. Entonces lo pide en el mercado financiero. Si el sector público pudiera emitir en el mercado financiero, probablemente tomaría esas deudas en otro lugar y haría lugar a las pymes, al sector privado y entre ellos a las pymes. Ese es un punto que vamos a vivir mucho tiempo. El descuento de cheques, que funciona bien con alguna garantía de sociedad de garantía recíprocas, es un tema que funciona a tasas razonables si la miramos con la inflación, ¿no es cierto? De la inflación, el 48, la tasa que informa el central, a veces está en
41, 42, las tasas reales siempre son 6, 7 puntos más que tienen. Y además la inflación que hay que ver es la inflación mía, no la inflación del índice de inflación, sino la inflación de mi estructura de costo. La inflación de mi estructura de costo es muy dispersa, muy variable. Adentro de la estructura de costo puede ser que haya algo congelado, o algo pero no es lo que está en el IPC, donde tuvo la medicina prepaga 12 meses, aumentando 0. Bueno, eso no lo tengo en la estructura de costos. Entonces, mi inflación es otra. Y eso hay que verlo. Y hay muchas inflaciones diferentes según cada estructura de costos. El acceso a ciertos mecanismos que son costosos, pero existen, se puede pedir plata ahí, te la dan, son mecanismos que se vinculan a mutuales. Eso lo he visto funcionar. Ha ayudado mucho, sin duda, para la liquidez, la existencia de estos mecanismos nuevos que uno los nota, Mercado Pago, ese tipo de mecanismos que uno los nota, porque uno los nota no en la teoría ni en la información periodística, lo nota cuando paga. Y lo nota a quién le paga. Ese mecanismo estamos inmersos en un problema. El problema es el siguiente: ¿cómo financiar la inversión? Con préstamos en dólares. ¿Cómo corregimos el efecto monetario? Nosotros no tenemos hiperinflación. Tenemos un 50% de inflación y no tenemos hiperinflación. Hiperinflación la definen los teóricos, pero a mí me parece grave que si me olvido en el bolsillo del pantalón 100 pesos al año siguiente, cuando lo vuelvo a encontrar en el verano, en el pantalón de verano, con esos 100 pesos puedo comprar la mitad de lo que... Bueno. Exacto, claro, y el costo de reposición, de las pymes, obviamente, a veces ese es un problema, ese es un problemón, porque incluso el problema, porque la pyme por ahí, por ahí el sindicalismo pyme incluso siempre está pidiendo, pero la pyme a veces tiene el siguiente problema que tiene cualquier empresa: tienen que custodiar el valor de su fondo, están juntando guita para el aguinaldo. ¿Cómo la cuido? Con los fondos de inversión que me ofrece el banco, plazo fijo no puedo hacer menos de 30 días, ¿cómo la cuido? Compro dólares y los vendo después en el MEP. Ahí aparecen luego restricciones posteriores en las compras vinculadas, que si compras en el MEP no sé qué cosa te pasa. No puedes tomar determinados préstamos con alguna Hay cosas referentes a regulaciones que son gravísimas. Una persona que compra por su disciplina $200 todos los meses, cosa que podría no hacer, tuvo que pagar un gasto de salud importante y tenía que vender los dólares y no le autorizaban a vender los dólares por el mes. Bueno, sí, esa regulación existe, fenómeno. Para mí es un dato. Para mí el clima, la política, las regulaciones, la economía en la pyme es un dato. Y hay que atenerse a ese dato. Y en estas épocas de crisis, hay que salir de los dogmas, esas cosas que quedan bien, o sea, hay que dejar de ver que el árbol no te deje ver el bosque, no. Acá hay que ver el árbol, porque si no te lleva puesto el árbol. Todas las pymes que yo conozco, que yo veo, que conversan conmigo, y que alguna estoy en el directorio. Hermano, estamos en una época de mirar árboles. El bosque no se sabe. El bosque hace 40 años que anda mal, 50 años que anda mal el bosque. En ese contexto, digamos, como empresa nos situamos en la situación, bueno, tanto vos como yo vivimos, creo que más de la mitad de nuestra vida con inflaciones altas, o por lo menos una inflación, o una tasa de inflación que sea normal en cualquier otro país. Pero también en este contexto, obviamente, la pyme tiene que sobrevivir, tiene que trabajar, tiene que custodiar los fondos, como decías vos. Entonces, bueno, tratamos de dar herramientas que permitan manejarse en este contexto, ¿no? Como lo haces vos también. Vos fijate ciertas cosas que son errores y graves, ¿no? Por ejemplo, hay una ley de promoción de las pymes, de inversiones de las pymes. Y cuando define la ley dice que la inversión en la pyme es la compra de máquinas. ¿Y el capital de trabajo? Yo me compro la máquina. ¿Y después qué tengo que comprar? Pagar los empleados, pagar la nafta de la máquina, pagar la cosa de la máquina. Y tengo 3 meses de gastos antes de ver el primer mango a la vuelta de la... Eso se llama capital de trabajo. Que además en 3 meses
en Chile no se desvaloriza y a mí se me desvaloriza el 3% mensual si cobro 3 meses tarde. Bueno, fenómeno. Eso no es inversión. Bueno, sí. Tenemos problemas para el financiamiento de la inversión en algo muy necesario que es el capital de trabajo. Y además tenemos problemas para el financiamiento de la inversión en equipamiento. ¿Cómo financio yo una inversión en equipamiento? El tipo más irresponsable del mundo sería el que diga, la voy a financiar en dólares. Digo, ¿y qué sabes vos cuánto va a estar el dólar? El dólar que a 200, van a unificar los mercados cambiarios que hoy están desdoblados, de hecho. Bien, ¿qué va a pasar? No, por favor, tené cuidado. La otra, voy a hacer, ¿qué tengo? UVA. Yo tengo terror de que el sistema de ajuste por UVA sea considerado pecaminoso. Pero, hermano, con inflación, el UVA funciona con, yo hice un estudio, el UVA funciona con inflaciones menores al 17%, que son altísimas. Sí, sí. Después se rompe. Y sobre todo si hay incertidumbre. Yo hice unos cálculos, una empresa sacó un crédito, bueno, el día que sacó el crédito, miré el REM. El REM decía que la inflación del futuro iba a ser un 20%, un 22%. Bueno, esa era la certidumbre, la incertidumbre que tenía la empresa y los mejores economistas del REM, qué sé yo qué cosa. Es un fenómeno. Al año la inflación fue el 40%. Es decir, ¿qué pasa? Eso te rompe el UVA. Bueno, no tenemos, y si te rompe el UVA, son los 40 años que vos has pasado y que yo he pasado, donde nunca fue una alternativa un crédito hipotecario para comprarnos la casa. Es decir, bueno, y las dificultades de las empresas para obtener préstamos de largo plazo. ¿Por qué? Porque no hay crédito de largo plazo. Vos fíjate una cosa, un proyecto que estuve viendo estos días tiene un periodo de repago de 6, 7 años. Un proyecto industrial tiene ese periodo de repago. Es como los nenes que duran 9 meses en la panza de la mamá. Un proyecto industrial donde vos empezás a clavar, a plantar, a poner máquinas, a contratar gente, a capacitarla y demás, recuperás la inversión metalúrgica en ese sector en 6, 7 años. Eso dicen hasta los libros, dicen, miren, menos de 6, 7 años no se puede. Un gasoducto 25 años, pero una empresa de este tipo, una empresa comercial, bueno, fenómeno. ¿Dónde consigo un préstamo a 6, 7 años? Sí, sí. Clarísimo, José Luis. Ese es el tema. Y saliendo, esa dificultad la tenemos. Sí. Y saliendo del aspecto netamente financiero, ¿cómo ves en lo que se refiere a la tecnificación, a la digitalización, a todo lo que es la profesionalización de las pymes en general? ¿Cómo lo ves desde tu óptica o en las empresas con las que trabajas? En esa dimensión yo tengo lo siguiente, estamos, las pymes, lo que yo conozco, además hay que ser respetuoso con eso, lo que yo conozco están utilizando el 100% de lo que hay disponible. Y si el 5G no es bueno, es el clima, hermano, no, es el clima. Si se nos corta, es el clima. Pero estamos usando el 100% disponible, con la mejor eficiencia. No noto un retraso en ese aspecto tecnológico ni de comunicaciones. Ha avanzado mucho la conexión, nos ha hecho bien la conexión con Brasil, que es un país mucho más grande, es un país realmente que es motor nuestro en muchos aspectos, estar bien conectados con ellos en el aspecto económico está perfecto, eso nos pone en onda. Yo no noto un retraso tecnológico, noto las dificultades tecnológicas que como razonamos hoy acá, no me llega bien el wifi. Bueno, yo considero que en eso incluso ha sido un factor de socialización. Siempre digo esto, yo para obtener un informe del Fondo Monetario Internacional hace 20 años tenía que esperar 3 meses. Ahora me llega en el correo electrónico cuando estoy en Calchaquí, que es el pueblo al norte de Santa Fe, y estoy enterado como el vago que está a la vuelta del Fondo Monetario Internacional en Washington. Es decir, si yo quiero saber qué saldo tienen los bancos, el sistema bancario, puedo saber. El manejo del home banking, bueno, en eso yo no noto retraso. Pero te voy a decir una cosa. La PYME, la E de empresa. Hay muchas cosas que facturan mucho y no son empresas. Son empresas
o digamos, son talleres artesanales, tienen 10 empleados, parecen una empresa, pero vamos a ponerlo así, si se muere el dueño, se acaba. En general, y José Luis, y perdón que te interrumpa, sí. Y nosotros esto lo vivimos por boxeo, no solo si se muere el dueño, sino también si el dueño no sabe manejar sus costos y sus finanzas, ¿no? Eso también ocurre, ¿no? Sabe, no sé, fabricar zapatos, lo hace muy bien, pero no sabe armar toda la estructura financiera para poder sostener. Lo que tiene esa persona que vos me describís es un bajo nivel de capacitación en los instrumentos financieros inmediatos, así, y es probable que se acerque más a la pyme artesanal, a la que le falta un poquito la E, porque la E es importante cuando uno habla de pymes, pero también es importante hablar de esos talleres artesanales, que uno también les dice pyme, y que por ahí no tiene un valor autónomo, tiene un valor que depende mucho de la persona que lo... Yo lo que he encontrado es que a medida que la gente se informa, maneja mucho mejor ese tipo de instrumentos y obviamente depende mucho de que se lo oferten también. Hay una cuestión muy, muy importante. Ustedes que están en el tema, nadie fue a decirle a alguien, inventá Mercado Pago que me hace falta para... Fue al revés. Es decir, son instrumentos que se crean y que te los ofrecen. Muchas veces yo lo noto conmigo mismo. Che, ofrecémelo, pero enseñame además. Creo que ahí están muchas de las dificultades. Y yo no las veo tan relevantes. No veo que eso entorpezca nada. Lo que sí creo que entorpece las cosas y la va a entorpecer por muchos años es que de 100 mangos que están prestados en los bancos, que están depositados por el sector privado mayoritariamente, haya 60 prestados al sector público y 40 al sector privado. Eso implica que la pyme argentina o el sector privado en general, pero además adentro del 40 ese, hay un crowding out, es decir, ¿a quién le prestaba? El asunto es así, ¿a quién le presta? Al que tiene la máquina de hacer guita, tiene el Estado, el 60% está ahí. Los bancos tienen, mirá, estaba viendo el otro día, 20.000 millones es el patrimonio neto de la suma de los bancos, de dólares. Y creo que son 3 veces esa cifra lo que le tienen prestado el Estado. Yo digo, cuando yo era chico, en el 73, nacionalizaron los depósitos. Entonces los depósitos fueron nacionales. Bueno, se avivaron. No hace falta nacionalizar los depósitos. Hace falta agarrarlos, nacionalizar los créditos. Entonces, el que le debe la guita es el Estado. Si el Estado no le paga, los bancos se funden. Pero el vago que no le paga tiene la máquina de hacer la guita. Bueno, esa misma proporción, el que tiene la máquina de hacer la guita, tiene el 7% de la guita tomada de los bancos en Brasil, y el 93% son los tipos que no tienen la máquina de hacer la guita y la tienen que salir a inventar y a trabajar. Bueno, tenemos que recuperar una relación cerca a eso. Si vos te imaginás esa relación cambiada, vas a ver que va a haber mucho lugar para que la pyme tenga por el circuito normal financiamientos que le permitan trabajar en el mediano y en el corto plazo, trabajar con un capital de trabajo mejor, trabajar con una renovación de equipos mejor. Ese es el problema que tienen hoy las pymes. Sí, y con el beneficio que eso trae, ¿no? Porque hace una semana el Diario de la Nación sacó un estudio en el que si las pymes serían capaces de poder tener mayor, obviamente, actividad, podrían generar más de 2 millones de empleos en Argentina, con lo cual solucionarían un grave problema que tenemos de falta de trabajo. Claro, pero ese punto, viste que son cosas que por ahí no, me parece que por ahí no se tratan. Las cuestiones tributarias son también relevantes. El hecho de que el Estado te obligue a pagar impuestos sobre ganancias que no son tales, pero que aparte te dice, mira, tu ganancia es 100, pero aplico el ajuste por inflación y tu ganancia es la real, 20. Pero los 80, dividímelo 6 años. Ese tipo de cosas no son producto no es un daño al imperialismo,
Digo, el fallo Candy de ajuste por inflación, Candy es una empresa de Arcor, no es el vago que tiene $1 millón en una empresa que está acá a 3 cuadras de mi casa y que también tiene el mismo problema y el patrimonio es $1 millón. Y no hizo Candy porque no tiene el abogado que tiene Arcor. Y el contador que le haga la pericia para determinar que es confiscatorio. Bueno, perfecto, no lo tiene, está bien, pero es una restricción, viste que te digo, el clima, ¿lo tenés o no lo tenés? Cuando me dicen algunos, compro título con ley Nueva York, yo digo, ¿tenía abogado en Nueva York? Va a litigar. ¿Cuánto te sale un abogado? No, entonces comprá el título que Dios te ayude, pero litigar acá con el abogado de la esquina. Y José Luis, perdón, y para terminar, un poco desde tu visión, ¿qué consejo darías hoy a un empresario pyme en términos generales desde la visión profesional, por supuesto? Yo desde la visión profesional respeto mucho a los profesionales pyme, respeto mucho al artesanado, que vive bien y genera dinero y genera empleo, y que quizás no genere un valor autónomo. Yo siempre digo esto, tenemos una empresa, si al final de 40 años de trabajo, el que la desarrolló la puede vender y funciona autónomamente. Muchas veces nos encontramos que después de 40 años de trabajo, el tipo va y prende los hornos, él todavía, ya tiene 75. Y parece difícil de sustituir. Yo los convoco mucho a que generen una sustitución, digamos, que generen una empresa, algo que pueda funcionar sin ellos. Eso ayuda mucho a generar un valor autónomo y a proteger el patrimonio de los empresarios pyme. La otra cuestión es que en este estado de cosas, el empresario pyme, yo digo, mira su empresa y se desenvuelve con lo que puede. A veces como gato entre la leña, a veces con prolijidad, con restricciones. No pude importar una cosa porque entonces eso no lo hago, pero hago otra cosa. En ese punto, el empresario pyme en esta circunstancia tiene mucho más que enseñarle a los profesores de finanzas que nosotros los profesores de finanzas a los empresarios pyme. Porque yo sostengo que un empresario pyme que sobrevivió a toda la etapa argentina de los últimos tiempos no debe ser una persona que no sabe manejar su empresa. El cuidado, vos fíjate, el tipo enfrenta un contexto inflacionario, eso le da incertidumbre. No tiene mecanismo. Si tuviera que renovar un equipo, lo tiene que renovar con capital propio. Eso no le da posibilidades de acceder a un crédito de largo plazo porque no tiene moneda. Como el tipo vende en moneda argentina, no se va a endeudar en dólares, teniendo la moneda argentina como contrapartida. Sería un error. Capital de trabajo que hoy tiene un empresario pyme, él lo está cuidando, lo tiene que seguir cuidando. Para el capital de trabajo ayuda muy, muy bien la custodia de los flujos de fondos, que es el cuidado del capital de trabajo, la custodia de los flujos de fondos, que llegue la sangre al cuerpo humano y que llegue adecuadamente, fluidamente y manejada con prudencia. Eso es lo fundamental. Estamos muy concentrados en el corto plazo. Cuando nos ponemos a pensar en comprar una máquina y tenemos que acudir al financiamiento, no lo podemos hacer con nuestro propio capital, las pymes están encontrando dificultades de financiamiento, porque no hay moneda para financiamiento de largo plazo. Y si lo hiciéramos en dólares, lo hacemos en un marco de incertidumbre que, salvo que estuviera muy calzado el negocio exterior, con eso nos expone a diferencias de cambio que hoy no se saben cuáles son. Otro tema es esa política cambiaria que tenemos, que es complicada y entorpece fundamentalmente la operatividad de importaciones, y también un tipo de cambio que se está trazando. Bueno, la dificultad para el financiamiento de largo plazo también genera una dificultad en un aumento de actividad. Cuando hay un aumento de actividad, yo requiero más capital de trabajo. La ley de promoción de la PYME y todo eso dice que el capital de trabajo no es inversión. Pero vos, yo y cualquiera que tenga el 7º grado sabe que vas a tener 3 meses pendiente de cobro toda la vida. Y si vendés el doble, vas a tener 3 meses, no más, pendiente de cobro, pero va a ser el doble.
Y para eso necesitas financiarlo con recursos propios, y si no lo tenés, con recursos. Eso está dificultoso. Y además necesitas financiarlo en el largo plazo. Vos no podés financiar el capital de trabajo a 180 días, salvo que esté estacional. Pero si necesitas permanente un capital de trabajo superior, vas a tener que manejarte de esa manera. Hay dificultades porque las pymes hacen de todo. Las pymes compran otras empresas pymes. ¿Te saben eso? No es el capitalismo internacional, es las pymes compran otras pymes. ¿Cuánto valen? 1, 2, 3 millones de dólares. Evalué una hace poco, 3 millones y medio. Bien, fenómeno. Yo rezo todas las noches para haber hecho bien los cálculos y las estimaciones y usar un tipo de cambio adecuado. Bueno, pero vale 3 millones y medio. Y si le vale 1 millón, bien, fenómeno, vale 1 millón, es mucho, 1 millón, bien. Ese tipo de cosas está bastante difícil hoy en día. Y requiere financiamientos y requiere cuestiones financieras de que no disponemos. Hay muchos instrumentos que la pyme no dispone. Y sobre todo el crediticio. Pensar que la pyme va a emitir obligaciones negociables pyme y demás es una buena teoría, pero no ha pasado como se pretendió que pasara, y finalmente digamos, y si alguna lo hace, que lo haga, no ha mostrado demasiada efectividad. Así que vincularnos con el mercado de capitales va a ser bastante difícil, salvo con determinados instrumentos, como por ejemplo el descuento de cheques, que van a parar finalmente, están financiados en el mercado de capitales, pero eso me viene para el largo plazo. Yo no encuentro en el mercado de capitales algo para 5 años, que es el periodo de repago, 6, que es el periodo de repago de un proyecto industrial. Es decir, lo tengo que hacer con mi guita propia. Eso me acota a mí, me quita miren, en finanzas funcionan las cosas cuando dan rentabilidad. Dan rentabilidad cuando los negocios que hago superan el costo del capital ajeno y el costo del capital propio. Y sobre todas las cosas, cuando tengo acceso al capital ajeno y tengo acceso al capital propio. La pyme hoy está con dificultades de acceso al capital, no solamente al costo, sino al acceso al capital. En el ambiente regulado que hay para la obtención de crédito requiere que la pyme preste una gran atención a lo que hay. Se puede pasar lo que hay. Se pasa lo que hay. Hay una cosa y uno no sabe qué hay. No te la vienen a vender. Hay una trama de regulaciones, te guste o no te guste, existen, y se acabó. El clima, vuelvo a decir, vos después si hablas de política es otra cosa, pero si vos consultás las páginas web de la Secretaría PYME y demás, vas a encontrar un montón y te cuesta, ¿cómo le cuesta a la pyme vincularse? Bueno, cuesta vincularse a través de tu propio banco. Por ejemplo, tu propio banco puede ser el banco, vamos a dar nombres, acá hay pocos bancos, y son todos estatales. El Banco de Galicia, digo, todos le prestan guita, el Banco de Galicia, el Santander y demás. Cuando vos encaminás por esos bancos, los bancos no tienen mucho interés en canalizar, en actuar de intermediario de esas cosas. El Banco Nación, es decir, viejo, hace 15 años que tenés que dar cuenta que hay que tener cuenta en el Banco Nación. Los préstamos del centenario, los préstamos del... Bueno, eso lo aprendieron, es decir, evidentemente yo no tenía cuenta en el Banco Nación y me abrió una cuenta en el Banco Nación. Bueno, me dijo alguien, bueno, fenómeno, son ineficientes, no sé si son ineficientes, ahora con banking son todos igual de eficientes. Bueno, en ese esquema es donde está la pyme. En un país que solo va a generar mecanismos crediticios para... fíjate vos, ¿qué pymes han quedado? Cuando vos analizás incobrabilidad en el sistema financiero, cuando vos analizás, encontrás bajos niveles. ¿Por qué? Y hermano, porque los vagos que los bancos le prestan plata son los más seguros. Es decir, tiene el Estado, que tiene la máquina de hacer. Pero cuando le elige y dice, che, Milesi, ¿qué tiene? Lo vamos a hacer. Y si está figurando ahí, es porque está seguro. Las empresas que yo conozco, que tienen acceso a los mecanismos bancarios, son empresas de 40 años que nunca dejaron de pagar un impuesto. Es decir, o por ahí. Es decir, han quedado los mejores. Obviamente hay una gran masa que no ha quedado. O que no está. Y José Luis, seguramente no cree. Bueno, sí, un poco para cerrar, y algo que no habíamos mencionado, el aspecto impositivo, ¿no? Por supuesto que también es una... Bueno, el aspecto impositivo es muy importante, porque nadie piensa el aspecto impositivo, los ricos, los pobres, el bien, pero vamos a hablar de PYME.
Bien, tengo que pagar, un dato, tengo que pagar 6,5 millones de pesos de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Sí. Perfecto. Si computo el ajuste por inflación, tengo que pagar 1.500.000. Es un dato de la realidad. Yo, viste que doy clases solo en la facultad, lo demás hago realidad pura. ¿Qué me contás? Si aplico la regulación. Este año teníamos la esperanza en las pymes que el ajuste por inflación se computara plenamente, con lo cual la carga impositiva... Ya eran 3 años con más del 5%. Además, soy acreedor, que anda a explicarle al señor de la fábrica de zapatos que parte de su activo es impuesto diferido, RT no sé cuánto, de no sé qué cosa, y que dentro de muchos años se lo van a descontar al fenómeno. Ese dato es un dato dañino. Vos sabés una cosa, desde 2002 hasta el 2000, hasta que empezó el ajuste por inflación de vuelta, dejemos que empezó con restricciones. La carga impositiva no era el 35%. Yo no me dedico a la macro, pero tengo 17 empresas con colegas muy amigos que me mandan, que así, siguieron haciendo el ajuste por inflación, como información a los gerentes, para decirle, che, muchachos, mentira que ganaron 50, ganaron 10, no se la van a llevar porque... Bueno, fenómeno. Cuando mido la carga impositiva, estuvo entre el 47 y el 56% como rango de mayor estimación, digamos. Bueno, es decir, pagaron el 47 y el 53, no pagaron el 35, porque no aplicaban el ajuste por inflación. Sí. Bien, es un dato. Y como mencionaste eso, la única vía es la judicial, ¿no? Como pasó con el impuesto de la riqueza. Bueno, sí, vos imaginate que es una cosa que yo he sostenido mucho. Cuando se sostiene que en el aspecto tributario, lo he sostenido siempre, la Constitución no se tiene que aplicar por la Corte Suprema de Justicia. No tiene que venir a la Corte Suprema de Justicia y decir que la tortura es inconstitucional. Es la policía cuando te mete preso que no tiene que torturar. Bueno, lo mismo pasa con los impuestos. Por ejemplo, conseguir un pronunciamiento administrativo razonable, justo, es imposible. Con lo cual siempre tenés la vía costosa de los judiciales y demás, el solver repete, esos mecanismos de tortura. Además tenés los municipios, sí, no hablamos de esos aspectos porque no nos dio el tiempo, quizás en otro momento te convocaremos. Bueno, pero están llenos de pymes. Toda la carga de tasas municipales, retenciones, CIRCRER, impuestos sobre los ingresos brutos, la acumulación del impuesto sobre los ingresos brutos que viene en efecto en cascada también de las etapas anteriores. Bueno, esos son datos del clima. Lo que yo te quiero señalar es que en el aspecto tributario, que es un aspecto donde el Estado puede intervenir por la vía de su legislación, la no salida al mercado de capitales, yo digo, no estar en el mercado de capitales, y hace mucho que nosotros no estamos en el mercado de capitales, eso ha juntado a un Estado que la voracidad o lo que diga yo, esos juicios no lo hago, se ha tenido que endeudar, se ha tenido que endeudar donde está la guita. Que además el Estado tiene la fábrica de acero. Agradezco muchísimo nuevamente por tu tiempo, ya te convocaremos quizás en otra oportunidad para conversar más específicamente de impuestos, que ahí ya tenemos bastante todo lo que sé, no me queda nada. Todo lo que sé lo dije, ya no me queda nada, tengo que buscar. Bueno, y muchísimas gracias y hasta la próxima.